Bienvenidos y bienvenidas al inicio de la edición 2021 del programa de gestión universitaria integral. En el día de hoy daremos comienzo al módulo de gestión universitaria integral con la conferencia inaugural del rector Rodrigo Arim sobre Universidad y Gestión Universitaria, la singularidad de la UDELAR y diálogos con otros modelos. Damos paso ahora al prorector de gestión, Luis Leopold, y al coordinador académico del ICF, Dalton Rodríguez, quienes darán marco a esta actividad. Dalton y Luis. Yo primero saludar a todo el mundo. Me parece que todas y todos quienes están participando de esta actividad es un momento realmente importante y la presencia del rector, no solamente en el rol como rector de la universidad, sino en este caso además ligado con su experticia en los temas organizativos. Me parece que nos va a aportar muchísimo. Nosotros tenemos un plan estratégico de desarrollo definido en el marco del cogobierno universitario. En ese marco hemos impulsado 4 alineamientos estratégicos: la transformación organizativa, las tecnologías de gestión y gobierno abierto, la gestión de campus, la escuela de gobierno. En el prorectorado de gestión decimos que son 4 variaciones sobre un mismo tema. El trabajo articulado, el trabajo convergente es clave. Estamos trabajando en ligar ese plan estratégico de desarrollo macro, general, para toda la universidad, con esos 4 lineamientos y en la implementación de un nuevo modelo de gestión. Y allí, como ustedes saben, el papel que le asignamos al desarrollo de las capacidades es clave. La universidad ha creado la Escuela de Gobierno y en ese marco el Instituto de Capacitación e Formación viene realizando una tarea muy importante como un componente clave de esa propuesta. El PUI tiene determinadas características diseñadas inicialmente desde el propio Instituto de Capacitación y Formación, de las que quiero señalar una en particular respecto a sus propósitos. Este programa se propone que contribuya al adecuado desempeño de las funciones de quienes participan de este programa de capacitación y formación. Y quiero llamar la atención sobre funciones. No estamos hablando de cargos. Estamos pensando en una organización matricial en donde de los quienes pertenecemos a distintos escalafones en la organización, tenemos obviamente una referencia a un cargo que ocupamos en la organización, pero que desempeñamos distintas funciones. Y distintas funciones que cambian en función de proyectos, de momentos, de desafíos. Obviamente estamos pensando, para ejemplificar todas y todos, en lo que han cambiado muchas de nuestras funciones en el contexto de la pandemia. El poder concretar esta actividad con ustedes, donde hay gente de los servicios de las 3 áreas de las unidades académicas de la universidad, de los ENURES, de los ámbitos centrales, de prorectorados, donde participan compañeros y compañeros técnicos administrativos y de servicios y docentes, nos da la posibilidad, desde mi punto de vista, de pensar esa trama de complejidad organizativa que tiene una de las organizaciones más complejas que existen en general y en nuestro país, y que en nuestro país se llama Universidad de la República, y que tiene unos desafíos, y sigue teniendo unos desafíos enormes. Yo felicito particularmente al Instituto de Capacitación y Formación por avanzar en la concreción de esto, y quedo a la escucha de Dalton, del rector y de los intercambios, y voy a tratar de quedarme todo el tiempo que pueda. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis. Buenos días. Bienvenidos a todas y todos. Un saludo al señor rector que nos acompaña en la apertura de esta PGUI.
Y bueno, yo en relación a este instante que tenemos que dar la bienvenida al inicio, al puntapié de la primera edición del programa de gestión universitaria, con la variante integral que tiene que ver con la situación de acompañar los lineamientos estratégicos del prorectorado de gestión, en donde los compañeros del prorectorado han colaborado mucho con nosotros y han trabajado mano a mano en esta nueva versión, digamos así, de diseño, y en destacar el trabajo de Lucía, en particular, de Lucía Laviano, que fue una articuladora muy ágil y muy clara en relación a darle esta nueva orientación. Sin embargo, el sustrato que tiene que ver con lo que venía diciendo Luis Leopoldo, el prorector, tiene que ver con una forma de entender la capacitación, que para nosotros siempre está basada en los conocimientos de partida de todos los compañeros funcionarios que trabajamos en ella, y a partir de ahí tenemos una concepción de tipo colaborativa, en donde ustedes van a hacer, a través de la escucha y el estudio atento de las informaciones ordenadas y avesadas que nos van a traer los diferentes módulos, van a ser los que van a aportar los elementos para la transformación permanente que se intenta impulsar en relación a procesos y protocolos y formas de funcionamiento. No solo en eso, sino que también, como nosotros siempre llevamos a modo de forma de funcionamiento en el instituto, entendemos que la capacitación es un elemento que contribuye a la dinamización del cambio y la transformación, generando ambientes para discutir ese proceso, y así lo hemos sostenido siempre, y ese cambio también incluye no solo estos aspectos que son fundamentales en la gestión y en el trabajo, sino elementos que hacen a las condiciones. Seguir promoviendo con ustedes y de ustedes las condiciones de la formación permanente, las condiciones de la acreditación de saberes y su validación para la continuación de los estudios formales, las condiciones de interrelación entre nosotros, tanto desde el punto de vista de los derechos que tenemos desde el ángulo del relacionamiento, y fundamentalmente también algo que se viene impulsando ya hace un tiempo, que tiene que ver con las condiciones ambientales en que desarrollamos los trabajos. Esas condiciones se ven afectadas por nuestra práctica cotidiana en las instituciones, y a veces no tenemos el tiempo por la dinámica de nuestro trabajo de sentarnos a tomar cierta distancia e iniciar un proceso de reflexión en cómo hacemos las cosas para contribuir a su transformación y mejora permanente. Esta idea del PGU tiene que contribuir a nuestro modo de entender desde el instituto y a esta lógica de transformación dinámica que hace basada en la experiencia de ustedes, y que contribuya al logro de objetivos que ya sabemos hace tiempo que no solo son de carácter interno o hacia nosotros, sino que tienen un alto impacto social y cultural, como es esta institución tan compleja como decía Luis. Yo hasta aquí agradecerles, darles la bienvenida. Los detalles más curriculares o formales estarán después de la conferencia del señor rector, y no me queda más que estar atento a la escucha, y la escucha también después de lo que ustedes, las impresiones que surjan de este aporte que estamos esperando, y agradecemos al rector. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Dalton. Ahora damos paso a la exposición central del rector Rodrigo Arín. Adelante, Rodrigo. Buenos días, antes que nada, a todas y todos los que están participando hoy de este programa de gestión universitaria integral, en el marco de algunas innovaciones institucionales, la propia creación de la Escuela de Gobierno y la propia articulación del Instituto de Capacitación y Formación con una idea de transformación institucional de mediano y largo plazo al respecto. Yo agradezco las palabras de Dalton y Luis en la introducción, porque además las comparto plenamente. La capacitación no es un acto aislado, es un acto que es capaz de apalancar procesos de cambio o a la misma vez sostener procesos de gestión en circunstancias que pueden ser relativamente distintas, diversas y a veces difíciles en que atraviesa la institución. Yo voy a intentar ceñirme a la pregunta que me formularon
intentar reflexionar con ustedes sobre algunos aspectos que hacen a la Universidad de la República, pero en un contexto un poquito más amplio, que es cómo dialoga la Universidad de la República desde la gestión con otras experiencias, experiencias diversas en el plano geográfico, pero también diversas en el plano histórico. Y voy a traer a correlación algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de la Universidad de la República sin invadir el campo del conocimiento de aquellos que se dedican a estudiar la historia de la universidad o de las universidades más en general. Y esto lo digo porque ahora voy a mostrarles una pequeña presentación que me funciona más expositiva a mí que como un mecanismo ordenador para ustedes, pero lo digo porque en realidad parte de lo que creo que debemos ser todos los universitarios es ser conscientes de los cambios que han ocurrido en la Universidad de la República en las últimas décadas, de la magnitud en términos cuantitativos, pero también de los cambios cualitativos, a veces subterráneos, que están atravesando todo el funcionamiento de la Universidad de la República. Porque creo que eso presupone un escenario de desafío para la gestión, para la articulación de una política universitaria capaz de potenciar los fines y misiones para los cuales la ley nos diseña como, primero la ley orgánica y la Constitución nos impone como obligación institucional. Entonces, me parece que de ahí vale la pena hacer alguna reflexión general al respecto. Creo que desde la Escuela de Gobierno y de este programa en particular hay otra dimensión que hay que destacar y que es parte de lo que debería ser la vida cotidiana de la Universidad de la República pensándose a sí mismo en clave de gestión en los próximos años, que es la presencia de colectivos diversos. La diversidad es una virtud institucional, es uno de nuestros acervos, es una de nuestras capacidades que nos permiten dialogar, encontrar soluciones a preguntas complejas desde miradas distintas, que hacen lo disciplinar en algunos casos, pero que hace también el lugar que ocupamos en la organización en otros casos. Y que en una sala de esta naturaleza están presentes profesionales, técnicos, administrativos, personal de servicio, docentes universitarios, ojalá que en otro momento estén también estudiantes. Eso es una ventaja en términos de la integración de los procesos internos de la Universidad de la República. Reflexionar sobre la gestión de la Universidad de la República es reflexionar en clave colectiva, desde esa mirada integral que nos abarca a todos como integrantes de una comunidad. Si me permiten, voy a compartir pantalla, una muy breve presentación. Déjenme poner. Y me voy a remitir al título que me pusieron ustedes en el marco de esta conferencia. O sea, cómo pensar la universidad y la gestión universitaria. Y en este plano hay componentes que son generales, que tienen que ver con el carácter de universidad de nuestra institución, pero hay componentes que son profundamente singulares, que tienen que ver con lo que hoy es la universidad, con lo que fue la universidad y con lo que queremos que sea la universidad. Con el ejercicio prospectivo de ubicarnos en un proceso de diálogo con el futuro, en donde intentemos pensar colectivamente cuál es la universidad que nos imaginamos, cumpliendo sus funciones y en el marco también de la peculiaridad y singularidad que es el lugar que ocupa esta institución en el país, en Uruguay de hoy. Que ahí vamos a ver que tenemos algunas de las particularidades y singularidades más relevantes de la Universidad de la República, en cualquier contexto de comparación internacional. Entonces, desde ahí, mi esquema de exposición va a ser muy breve, me gustaría conversar con ustedes algo sobre la universidad como organización, la universidad en términos abstractos generales, ¿sí? Sobre sus génesis, algunos temas vinculados a los prototipos históricos que han existido y la evolución de la institución universitaria. Cuando digo evolución me refiero a su morfología y sus diferencias. Por supuesto que las universidades no son todas iguales y responden a su contexto, pero responden también a modelos organizacionales distintos que han evolucionado con senderos que a veces son divergentes y a veces son convergentes. O sea, hay modelos de universidad que han terminado imponiéndose como en algún sentido superiores, entre comillas, a otros modelos de universidad posibles. En segundo lugar, pensemos en clave de los desafíos organizacionales del hoy, de la gestión del hoy y de la organización de hoy. Y por último, algunas muy breves referencias al papel de la gestión como actividad académica en esta universidad tan peculiar que habitamos todos nosotros.
Desde ese lugar, permítanme comenzar con una afirmación. Hay cierta trampa en la enunciación cuando hablamos de universidad como concepto, ¿sí? Porque la universidad en realidad como construcción histórica, si bien tiene raíces muy largas, algunos lo ubican en Italia, o sea, bien hacia mitad del medioevo, o en España, con Salamanca, Bolonia, otros se ubican también instituciones similares a lo que se entendieron luego como universidades en lo que hoy es Marruecos, algunos siglos antes, inclusive de las provincias europeas. Pero lo cierto es que esas universidades, esos primeros conjuntos de organizaciones que surgen supuestamente para compartir en forma comunitaria cierto conocimiento, tienen un sesgo muy claro. Son confesionales. Su rol principal, no exclusivo, es el aprendizaje y la enseñanza de la fe, o de las fes, para ser en plural, y permítame la informalidad del lenguaje. Por lo tanto, no son instituciones guiadas por la racionalidad, guiadas por la búsqueda de la evidencia, por la aplicación del razonamiento lógico y deductivo a un conjunto de problemas desde miradas diversas. Son instituciones eruditas, pero reiterativas. Construyen un marco ideológico de referencia en un lugar determinado del tiempo, que a la misma vez es un elemento de perpetuación de las situaciones sociales en que se vive en aquel momento, ¿sí? O sea, las universidades no nacen en Occidente como un elemento de cambio. Son en todo caso un elemento de perpetuación y sistematización de algunos marcos filosóficos, ideológicos y confesionales que son parte constitutiva de la historia de Occidente del medioevo. Sin embargo, le seguimos llamando universidades, y muchas de esas universidades, y con razón, festejan sus orígenes y en esa realidad tan peculiar. Pero la universidad como aspecto, como institución que genera conocimiento, que intenta aplicar métodos científicos al estudio de distintos problemas, con distintos grados de abstracción y de aplicabilidad, entre comillas, cualquiera sea lo que querramos decir con ciencia aplicada o ciencia pura, fronteras que son algo más que difusas y discutibles al respecto. Pero no son instituciones organizadas con tal finalidad. Es la revolución industrial, en primer lugar la ilustración, la revolución industrial, los procesos de cambio políticos en Europa, lo que termina siendo emerger una institución que tiene características y rasgos distintos. Y ahí aparecen dos modelos, si no antagónicos, distintos de formación, que siguen cargando con el título de universidad, pero que comienzan a tener senderos divergentes en lo que es su desarrollo institucional. Y a riesgo de ser de simplificar extremadamente lo que es la historia de las universidades en Occidente, hay como dos modelos canónicos en el siglo XIX. Uno, lo que se conoce como el modelo napoleónico, y el otro, el que está asociado a la Universidad de Berlín 1810. Ambos modelos, en algún sentido, son exitosos, por más que el modelo alemán va a terminar primando como modelo ideal de universidad en buena parte del siglo XX y del siglo XXI finalmente. ¿Cuál es el diferencio, el elemento constitutivo diferencial entre uno y otro? La Universidad Napoleónica es una universidad destinada a formar técnicos, profesionales. Su fin es la formación a alto nivel, pero exclusivamente la formación de técnicos y profesionales. Para la administración del Estado, de ese Estado que se estaba consolidando, para el gestionamiento de las empresas privadas o en el ámbito privado y el aporte de conocimiento al ámbito privado, pero su foco específico está en la formación. Y de hecho, en ese modelo, la investigación ocurre en otro tipo de organizaciones. No está imbricada, no está unida a los procesos de formación. Es el modelo alemán que surge a comienzos del siglo XIX, en donde se comienzan a conjugar simultáneamente el objetivo de tener instituciones que investiguen, que generen conocimiento nuevo en todas las áreas de la cultura y de la ciencia, y que simultáneamente esa investigación nutra los procesos de aprendizaje a un alto nivel. Ese modelo embrionario en aquel momento
que tiene como un componente de integralidad entre la generación de conocimiento y los procesos de formación, va a ir desplazando progresivamente el modelo napoleónico en su formulación. A ese modelo de institución universitaria formada para la construcción de cuadros estatales, cuadros en ámbitos privados. Después creo que voy a lograr explicarles por qué le estoy trayendo a colación estos modelos canónicos y históricos del siglo XIX, cuando comencemos a ver un poquito a nuestra institución y la mirada que sobre nuestra institución podemos construir desde una perspectiva histórica comparada. Claramente, estas dos instituciones, cuando ya superamos la etapa confesional, cuando me refiero a la etapa confesional, por supuesto que hay universidades de excelente calidad que pertenecen a comunidades religiosas. Pero la pertenencia a comunidad religiosa no determina ni condiciona la generación de conocimiento nuevo. En todo caso, es parte de un ethos, de un sentido de pertenencia. Pero no hay un lugar de determinación en cuanto a lo que debe investigarse, cómo investigarse y sobre todo de censura previa al respecto. En la universidad alemana, en ese modelo de universidad alemana, aparece un primer elemento constitutivo de la vida moderna universitaria y muy caro para todos nosotros, que es el concepto, en primer lugar, de libertad de cátedra y en segundo lugar de autonomía. De una manera embrionaria nuevamente, pero bien relevante. Si las universidades son instituciones donde debe preservarse como espacio de generación de conocimiento, aquellos que investigan, aquellos que desarrollan la actividad científica, tienen que tener toda la libertad para poder investigar. Y por lo tanto no puede haber poderes de turno, económicos, políticos, fácticos, que incidan en cómo se investiga, qué se investiga y cuáles son las conclusiones a las que se arriba. O sea, es justamente en ese origen en donde la autonomía del investigador emerge como una realidad relevante e importante para la práctica universitaria. No necesariamente en otro modelo, que formaba justamente para instituciones externas. Entonces, en realidad puede haber hasta un elemento de condicionamiento, y lo hubo, del tenor, quiero formar para los cuadros que necesita el Estado, que están haciendo con ciertas características en la era napoleónica. En este otro modelo donde investigación y enseñanza aparecen conjugados, eso de alguna manera se diluye. Y es necesaria la libertad de cátedra y la autonomía individual, pero también la autonomía institucional. La posibilidad que las instituciones financiadas por organismos públicos o fondos privados no tengan, entre comillas, que estar pidiendo permiso para investigar en base a ciertos criterios y ciertas prioridades. Ahí emerge entonces una primera noción de autonomía, de estas entidades que pertenecen a veces al Estado, pertenecen a veces a comunidades religiosas, pertenecen a veces a ámbitos privados, pero ejercen sus funciones con autonomía. Este modelo universitario, ahora después voy a volver a América Latina, por supuesto, y en particular Uruguay, sigue teniendo una característica muy similar en una dimensión al modelo confesional. Son universidades de élite. Son universidades que forman a las élites. Élites intelectuales, élites políticas, ya menos élites aristocráticas y élites eclesiásticas. Pero están pensados como momentos, como dispositivos para el reposicionamiento y los recambios en los ámbitos de élite de las sociedades de aquel momento. Este concepto de universidad de élite en realidad va a atravesar buena parte no solamente del siglo XIX, sino del siglo XX. La universidad masiva, como la entendemos hoy, es una realidad relativamente reciente, apenas en la segunda posguerra. Y en primer lugar en Estados Unidos y luego en Europa, con ese timing en particular. O sea, la universidad en donde una proporción creciente de las cohortes de jóvenes acceden a ella para formarse, y por lo tanto acceden al conocimiento y también a posibilidades futuras de desarrollo, es una construcción reciente. Dicho de paso, la masificación entra en conflicto con algunos de estos modelos previos y hasta con la forma de instrumentar la transmisión del conocimiento. Acá hay bastante literatura al respecto, académica.
uno de los hechos centrales que en realidad, aún en las universidades modernas, que quiebran la tradición más confesional, el vínculo entre el docente y el estudiante era un vínculo muy personalizado. Era un vínculo a veces de uno a uno, muy parecido a los gremios medievales, donde está el maestro y los aprendices. Un vínculo no solamente de confianza, pero también de jerarquía y de acompañamiento y de seguimiento, que obviamente no es consistente con una institución que pretenda llevar la formación a estratos sociales cada vez más amplios. Y eso, en muchos sentidos, tensiona hoy, no solamente ayer, los modelos universitarios vigentes en el mundo. Por supuesto, en este momento particular que vivimos en Uruguay y el mundo, y en esta coyuntura tan especial que es el COVID-19, uno podría agregar una tercera dimensión de complejidad a esto, que es que en este siglo XXI el conocimiento es cada vez más una fuente de poder, de asimetrías, y también una palanca muy visible para el bienestar. El desarrollo de las vacunas es un ejemplo clarísimo. La humanidad acaba de lograr algo histórico. En menos de un año tiene vacunas eficientes y confiables, decenas, no una, decenas de vacunas eficientes y confiables para atender una circunstancia de emergencia como la estamos atravesando. Eso es parte de un acervo cultural y un acervo científico en donde las universidades en el mundo cumplen un rol central. La plataforma de conocimiento que sostiene todos estos procesos que estamos viviendo en los últimos meses son productos fundamentalmente de la vida universitaria. Articulada sí con ámbitos privados y públicos que desarrollan y que agregan otro tipo de conocimiento en el área del desarrollo, pero toda la plataforma del conocimiento que sostiene lo que hoy estamos viendo en términos de desarrollo de las vacunas tiene un origen fundamentalmente universitario. De hecho, hay otra área de discusión en la cual no voy a entrar hoy por un tema hasta de tiempo, pero que es relevante para la gestión universitaria, es cómo el conocimiento que se genera en la Universidad de la República corre riesgo también de su privatización en los procesos de instrumentación para transformarse en bienes, por ejemplo, que viene una vacuna, en bienes o servicios hacia la sociedad en su conjunto. Y acá hay toda una discusión que tiene que ver cómo, entre comillas, las universidades no terminan de apropiarse de una parte de estos beneficios y cómo esos beneficios generados en ámbitos públicos a veces terminan en procesos de privatización, de apropiación privada de rentas. Pero es otra discusión que tiene que ver con gestión universitaria, porque tiene que ver también cómo las universidades se paran frente a estas dimensiones, pero la cual no voy a abordar en el día de hoy. Ahora, el conocimiento, que es factor de poder, factor de bienestar y de asimetrías sociales e internacionales, ubica también a las universidades en un lugar central en las agendas públicas. Y no es trivial ni casualidad que si uno analiza los procesos electorales en países aparentemente tan distantes y diferentes como Chile, Gran Bretaña o Nueva Zelanda, o Estados Unidos, en la última campaña electoral, encuentra sistemáticamente el problema del acceso a la educación terciaria y superior como un elemento central de la discusión política y de la confrontación política. En Chile son los universitarios los que terminan generando algunos procesos de reforma muy importantes que cambian inclusive algunos componentes importantes de la matriz más de corte pinochetista de la cual emergen las universidades en la transición democrática. Y son los universitarios nuevamente los que ubican, lo que terminan son parte central de la coalición que termina desatando lo que hoy está viviendo Chile con un proceso, con la Asamblea General Constituyente. Y sus preocupaciones tienen que ver con el acceso a la educación superior, con claridad. Dame un segundo que tengo el teléfono prendido. Disculpe. Entonces, ¿cómo avanzar en esa diferenciación? Bueno, en primer lugar, aceptar que estas universidades, en este mundo contemporáneo, son instituciones donde se conjuga, por supuesto, la permanencia. Hay cosas que nuestras universidades preservamos en el tiempo, pero también algunos elementos de cambio muy relevantes. Y quizás en Uruguay y en la región, los cambios que está sufriendo la Universidad de la República son de una magnitud tal que deberíamos ser capaces de procesar, analizar y sobre todas las cosas proyectar en el sentido que nos parezca razonable como institución
y de cara, por supuesto, al país más en general. ¿Qué pasa en Uruguay, en la América Latina? En primer lugar, las universidades en América Latina, por más que a partir de la reforma de Córdoba del 18 tendemos a hablar en singular, son también instituciones diversas. Y ahora voy a hablar un poquito hacia diversidad. Tenemos orígenes diversos. Hay universidades en América Latina muy antiguas y cuya matriz es esencialmente la Universidad Medieval Europea. En Perú, en México, en Bolivia. Universidades que hoy reclaman sus orígenes históricos en la conquista y en los procesos de colonización. O sea, que nacen en la colonia. Pero toda la historia de la universidad pública latinoamericana, y en algún sentido podríamos hablar de la universidad más que pública, hasta comunitaria latinoamericana, y esto lo digo porque hay algunas universidades, por ejemplo, confesionales, que no son públicas, pero que no tienen fines de lucro a comienzos del siglo XX, que también intervienen, participan en el movimiento de Córdoba del 18, ¿sí? o los estertores y repercusiones del movimiento de Córdoba del 18, que de alguna manera van transformando su identidad a partir de comienzos del siglo XX y el movimiento de Córdoba. Hoy en realidad nosotros, como universidad latinoamericana, somos todas herederas en términos de nuestra identidad, no necesariamente en otros contenidos, de nuestra identidad, de lo que fue Córdoba del 18. Córdoba uno puede hacer varias caracterizaciones de lo que fue el movimiento de Córdoba, pero quizás elementos medulares que tuvieron en Córdoba es autonomía e intervención política, el compromiso político con la sociedad que nos rodea. Es un quiebre con la tradición elitista de la universidad, no solo de América Latina. Quiebre en el discurso en primer lugar, porque la universidad latinoamericana del comienzo del siglo XX es la universidad elitista, accede a las capas superiores de la sociedad, pero es un quiebre en donde esa élite, fundamentalmente de estudiantes, comienza a articular un discurso de compromiso con la sociedad de la cual es parte. Y además con una vocación democrática, con una vocación de acceso, de que todas las capas sociales accedan al conocimiento avanzado a través de distintos instrumentos. Accediendo a las aulas o accediendo al conocimiento vía extensión universitaria. Y por eso la centralidad de la extensión en el momento de Córdoba. Hay un cierto reconocimiento implícito de que no todos van a acceder a la educación superior y ser profesionales, pero también hay un reconocimiento que toda la sociedad tiene que poderse beneficiar del conocimiento que se genera y se imparte en las aulas universitarias. Y eso tiene algo como mito fundacional de la Universidad Latinoamericana. En esa tradición democrática, en esa tradición de búsqueda de articulación con la sociedad, nos reconocemos, yo diría que casi que el 100% de las universidades públicas latinoamericanas. Desde Tierra de Fuego hasta el Río Bravo. Y eso me parece que es parte de lo que tenemos que entender como procesos identitarios bien relevantes y que hay que preservarlos, conjugándolo en clave de entender nuestro mundo de hoy y no pretendiendo replicar los postulados de Córdoba, una sociedad mucho más elitista, que estaba emergiendo la independencia, de forma acrítica en general. O sea, Córdoba no puede ser una liturgia, tiene que ser en todo caso una seña de identidad, pero no una reiteración de lo que en aquel momento se dijo y cómo se dijo, porque este mundo es distinto y porque estas universidades son también distintas. Entonces, esa impronta democratizadora perdura y es buena, es parte de los valores que los universitarios defendemos de manera muy, muy, muy clara, transparente y sostenida a lo largo del tiempo. Vocación democratizadora, vocación de vinculación y compromiso con la realidad social. La universidad está en el conflicto político, vive en el conflicto político desde todo el siglo XX, y seguimos preservando esa vocación de interacción y aporte con la sociedad de la que somos parte. Ahora, al terminar esta lámina voy a hacer un comentario con respecto a otras realidades del mundo. No obstante,
Por esa misma razón, la universidad latinoamericana estuvo en el ojo de la tormenta durante todo el siglo XX. Los conflictos sociales, la inestabilidad política, repercutieron y mucho en la institución. Porque fue parte de esos conflictos y porque le dificultó estabilizar procesos de cambio de largo aliento. En algún sentido, y en Uruguay pasó eso también, los movimientos tectónicos de una sociedad latinoamericana muy tensionada hacían muy difícil generar programas de transformación o de visiones de largo plazo de la propia institución. El último ejemplo más claro que tenemos en Uruguay, sin duda, es el Plan Mayolo. El Plan Mayolo, entre comillas, digo entre comillas porque la noción de fracaso de Mayolo hay que ser cuidadoso, porque hay muchas cosas de Mayolo que luego impregnaron la vida universitaria, ¿no? Pero entre comillas, la no implementación para no el fracaso del Plan Mayolo tiene que ver con un conflicto político. Tiene que ver con el autoritarismo emergente en la década de los 60 y finalmente con el golpe de Estado. Y eso le pasó en muchas ocasiones en la Universidad de la República. Y en muchas ocasiones, yo diría, hasta más asiduamente al resto de las universidades públicas latinoamericanas. Son, en el siglo XX, organizaciones en conflicto permanente, en tensión permanente, en un riesgo de desarticulación permanente, con una larga historia, pero con horizontes cortos. Porque los procesos de cambio que se inician tienen escasas chances de culminar por la propia inestabilidad de la sociedad de la que son parte. Esto lo sería como un marco más general. Ahora voy a hablar un poquito de divergencias recientes en la evolución de la Universidad Latinoamericana y por qué creo que hablar en singular de la Universidad Latinoamericana es por lo menos una simplificación excesiva. Porque en realidad esta vocación de ser parte de la sociedad, que creo que lo que estamos en este salón defendemos, y nos parece un elemento central de nuestra vida cotidiana como universitarios, no es obvia. Nadie puede poner en tela de juicio la capacidad para generar conocimiento y de nutrir de conocimiento de la humanidad de universidades europeas norteamericanas en el día de hoy. No obstante, uno de los factores de conflicto en los sistemas universitarios anglosajones tiene que ver con cierta lógica de aislamiento de las universidades de élite. El premio Nobel de Economía Angus Deaton, ganó el premio Nobel de Economía en el año 2015 por temas vinculados al estudio de pobreza, en algún momento, en ocasión que firmó una carta contra las medidas restrictivas que Trump impuso a la inmigración, hace una reflexión que a mi gusto es bien interesante y afirma: las universidades de élite vivimos protegidas en una burbuja cosmopolita en donde nos sentimos partes cómodas de la diversidad. Pero desde esa burbuja miramos en forma turbia a la sociedad que nos rodea, nos sostiene y nos financia. ¿Sí? En algún sentido, que en términos de agenda de investigación y en términos de inserción social, las universidades de élite, en particular de Estados Unidos, están muy aisladas de las sociedades que son parte. Estamos hablando hace 5 años atrás. Y en realidad es como la vocación existe en las universidades en general, y después voy a hablar al respecto, pero suele ser una vocación integrada de la perspectiva de que los jóvenes puedan ingresar en los sistemas universitarios, no una institución en particular. Entonces, y en buena medida, la tradición que se inicia en Alemania en el siglo XIX y avanza durante todo el siglo XX y construye de las universidades de mejor calidad en el mundo, es una tradición de estratificación. Una tradición donde emergen organizaciones universitarias con características distintas, con niveles de atractividad distintas a los talentos y a las capacidades económicas de las personas, y en donde la democratización del acceso a la enseñanza funciona por un mecanismo en donde hay instituciones especializadas en el acceso y otras especializadas en la generación de conocimiento de alto nivel. En algún sentido, hasta rompe el esquema más tradicional de la universidad berlinesa de comienzo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque aparecen otras instituciones que también se llaman universidades, pero donde claramente la investigación no es un componente central.
Eso también hoy está en discusión en el mundo desarrollado. El hecho de que los sectores más vulnerables de la sociedad acceden a tramos, entre comillas, de peor calidad de universidades y menos asociados a la generación de conocimiento. Ahora, aún en el contexto latinoamericano y con esta vocación tan distinta, donde la Universidad Latinoamericana es una universidad que tiene cierta pretensión de estar inserta en la sociedad y mirando a la sociedad y ser parte del conflicto social, la evolución reciente no es simétrica. Y compartimos el mismo origen y la misma vinculación temporal. En particular en Brasil y en Chile, fundamentalmente en Brasil, en Chile esto es más producto de la postdictadura, pero en Brasil desde la década de los 60 para adelante, operó lo que se llegó a llamar una modernización conservadora de la vida universitaria. O sea, a diferencia de lo que sucedió en nuestros procesos autoritarios, donde básicamente se vaciaron a las universidades de contenidos asociados a la investigación, en Brasil hubo un incentivo importante asociado a cierto nacionalismo de derecha, en aquel momento, de generar usinas de conocimiento endógeno a partir de políticas estatales fuertes, elitistas. Y tuvieron éxito, porque las universidades federales brasileñas hoy son universidades de buena calidad, que generan conocimiento a alto nivel, articular redes internacionales de mucha densidad, pero no son el camino a través del cual se está democratizando el acceso al conocimiento avanzado en Brasil. Y esto lo señalo porque es parte de las tensiones que compartimos con nuestros hermanos argentinos. Nosotros sí somos esa institución tan extraña en el mundo, única en el mundo, con Argentina. Después voy a separar a Argentina y Uruguay, pero las únicas instituciones universitarias en el mundo que combinan simultáneamente masividad estudiantil, vocación de acceso general e intento de construir plataformas de investigación de calidad en la frontera del conocimiento son las universidades del Río de la Plata. En el resto de los sistemas universitarios, estas funciones están separadas. Algunos dicen, y tienen razón, bueno, es por eso que a veces nos va mal, porque es cierto, cuando tenés 140.000 estudiantes, es probable que tus esfuerzos institucionales y tu sostén financiero tienda a fagocitar la posibilidad de desarrollar centros de conocimiento avanzado de frontera, porque tenemos otras preocupaciones, porque son estudiantes, porque tenemos que salir a responder a la necesidad que presupone la masividad en múltiples dimensiones. Entonces, este conflicto no es trivial, ni es obvia la respuesta. Estoy convencido que el modelo universitario uruguayo, con todas sus peculiaridades, sus flaquezas, tiene la fortaleza también de no separar la investigación de la formación de alto nivel. Pero genera dificultades, genera tensiones organizacionales, genera desafíos de gestión, genera la necesidad de encontrar equilibrios que permitan simultáneamente el desarrollo de estas dos dimensiones. Salvo que migremos a un esquema más fragmentado. Acá viene la particular de Uruguay. Acabo de decir, en el Río de la Plata tenemos este modelo de universidad, tiene características distintas. Por más que nos reivindiquemos y nos referenciemos al mismo pasado, a ese mismo espejo, a esa misma dimensión, en realidad la universidad brasileña, de la cual somos hermanos, compartimos espacios importantes como es el Grupo Montevideo o la chilena, ¿sí? Tenemos un ethos común, nos reivindicamos como parte de compromiso social muy relevante, tenemos funcionamientos distintos. Nosotros no tenemos no elegimos a nuestros estudiantes, no fragmentamos el acceso, no generamos canales de diferenciación en el acceso a los estudiantes. Y además, y esto sí lo compartimos con los brasileños, pero no con los chilenos, somos gratuitos. Entonces, estas cuestiones que nos fueron separando como institucionalidad en el continente, nos siguen haciendo parecidos a Argentina, pero tenemos una dimensión en la cual yo creo que la Universidad de la República a veces no es consciente de una diferencia central que tenemos con Argentina. La Universidad de la República es el sistema de educación terciaria de Uruguay. El sistema de educación terciaria en Argentina está compuesta por muchas universidades públicas que dialogan, que son diversas, pero que cumplen roles distintos.
El rol de la UBA no es el mismo que las universidades del conurbano bonaerense, que son una innovación relativamente reciente, muchas de ellas, si estamos hablando de décadas 90. Por lo tanto, en Argentina hay cierto proceso de diferenciación al interior del sistema universitario público, que tengamos universidades que cumplen roles más de puerto de ingreso de educación, a la educación, y otras que enfatizan su rol tecnológico o su rol en la generación de conocimiento. Hay perfiles institucionales más diversos. En Uruguay, además de que seguimos siendo entre el 70 y 80% de toda la matrícula universitaria, las innovaciones recientes, que no fueron nunca pensadas de forma sistemática, ni sistémica, tienen una peculiaridad, yo diría, pocas veces explicitada. La UTEC, una universidad pública, todavía en proceso de construcción y sin la definición de autoridades y todavía sin autonomía adecuada. Tiene educación terciaria, tiene educación superior. Pero la UTEC funciona a través de mecanismos selectivos en el ingreso. Como lo hace la UTU en su formación terciaria, y valga la contradicción, la UTU también en su formación terciaria tiene cupos. Ahora, ¿por qué en un mundo en donde si hay algo que está claro es que tenemos que asegurar el acceso a la educación terciaria de todos los estudiantes? ¿Por qué las dos nuevas instituciones o dos instituciones que más recientemente han desarrollado educación superior en Uruguay, públicas, utilizan este mecanismo? Porque son conscientes que su estrategia es residual. Lo hacen porque hay otra institución que es de puertas abiertas. Si la Universidad República tomara la decisión de limitar el ingreso, y creo que para todos es claro, no es mi propuesta para nada y no lo comparto, pero en ese escenario, ¿sí?, posible, no sería viable crear una nueva institución restrictiva. Porque la pregunta que tendríamos que hacer es, bueno, si no van a la Universidad República, ¿a dónde van? El resto del sistema de educación terciario uruguayo puede hacer ciertas cosas porque el núcleo central de la formación está en la Universidad de la República. Y eso es una característica única del Uruguay. Una universidad que es el 80% de la formación terciaria, el 80% de la investigación que se realiza en todo el país, independientemente del indicador que uno utilice al respecto, con una presencia territorial que no es la que teníamos hace 20 años atrás. Una universidad gratuita, autónoma, cogobernada, y que tiene la característica de su singularidad. Y ahora la singularidad no es que nos diferenciamos de otros sistemas, sino que somos singulares porque somos jugadores preponderantes casi que en exclusividad. En algunas áreas, en exclusividad. ¿Sí? Y eso es un conjunto de desafíos relevantes para pensar un poco hacia el futuro. Ahora, ¿cuál es el origen de la Universidad República en su estructura organizativa? Y acá venimos con las contradicciones para la gestión y para la organización. La Universidad República es una universidad que es tributaria de modelo napoleónico, no de modelo alemán. Nacemos en el siglo XIX pensando en la formación profesional, nos consolidamos con una estructura organizativa en 1908, ley orgánica, con una estructura federativa, en donde las facultades se asocian a los títulos, no a las áreas disciplinares. Es la formación profesional que define la presencia de una facultad, no la de un área del conocimiento, o de áreas diversas de conocimiento articulada. Y es esa realidad, esa matriz federativa de una institución que es la Federación de Productoras de Profesionales, esas son las facultades al comienzo del siglo XX, se preserva durante buena parte del siglo XX. De hecho, la ley de 58, que en aquel contexto fue una excelente ley que logró una cantidad de cosas para las cuales los universitarios de la Reforma de Córdoba habían luchado casi medio siglo, fue una ley que reproduce esa estructura federativa. La del 58 es taxativamente una federación de estudiantes. Ahora, ¿qué pasa en el 2008? Si vemos los 50 años que van de 1908 a 1958,
Mi conjetura, mi hipótesis, no soy historiador y por lo tanto no pretendo que sea una verdad revelada, es que la Universidad de 1958 se parece mucho más a la Universidad de 1908 que la Universidad de 2008 a la Universidad de 1958. Dicho por romance, los 50 años, el medio siglo que hay entre 1908 y 1958, desde el punto de vista de su filosofía y estructura, presupone menos cambios que lo que emerge entre el 58 y el 2008. Y tiendo a pensar que entre el 2008 y el 2021 los cambios todavía se han acentuado más. Hasta el punto que tensionan a la estructura y a la gestión universitaria. Y me parece que en ese plazo tenemos que ser muy explícitos que esa tensión existe. Entre otras cosas porque la gestión no puede pensarse en función de lo que somos o fuimos, sino en función de lo que queremos ser o debemos ser. Y si la universidad está en una transformación subterránea de la cual puede que no seamos del todo conscientes quienes estamos integrando este cuerpo tan particular, deberíamos explicitar esos cambios, entenderlos, proyectarlos y diseñar estrategias de gestión que sean compatibles con esa realidad. Algo tiene que ver con lo que Luis planteó al comienzo de la charla. Si hay cambios relevantes en la institución universitaria, no puede ser que nuestras funciones docentes, como técnicos, como administrativos, como profesionales, la pensemos con la misma lógica, con la misma estructura que teníamos antes. Por lo tanto, acá hay algunas observaciones generales. Esta pequeña primicia tienen que ver con un documento que estoy armando a pedido del Consejo Directivo Central. Pero que para mí son orientadores cómo deberíamos razonar el problema de la gestión en la Universidad de la República. Gestión en sentido amplio, en términos de cambios institucionales y en términos de cómo tenemos que articular la administración cotidiana de la propia institución. Durante todo el derrotero institucional de la Universidad de la República hasta la segunda posguerra, hay claramente un predominio de una visión profesionalista. Esa tradición napoleónica ubica a todo el funcionamiento, a todo el engranaje y a toda la gestión universitaria alineada detrás de un objetivo prácticamente en exclusividad, que es titular profesionales. Por supuesto, esa tradición, por lo que acabamos de hablar antes, se funda y se fecunda con la tradición de Córdoba. Y acá hay algo un poco particular. La Universidad de la República, mi impresión que entre 1908, ahora vamos a ver por qué digo 1908 y 1958 está más preocupado por la extensión que por la investigación, por esta tradición cordobesa. Lo que además tiene otra paradoja, porque es bastante difícil pensar una extensión de calidad si no estamos generando conocimiento. Pero es parte también de algunos rasgos identitarios que siguen hasta nuestras épocas. Por tanto, en el 58, la gran reforma del 58, tiene algunas preocupaciones organizacionales muy importantes, que se resuelven en ese momento. Pero tiene que ver con la participación de los distintos estamentos en el gobierno universitario. Tiene que ver con el grado de autonomía, ¿sí? Y que por distintas razones van convergiendo a la ley del 58. Esa ley consagra, desde el punto de vista de la gestión, un elemento característico y medular. Es la autonomía del cogobierno. Pero también nos congela con un modelo de autonomía y con un modelo de cogobierno del 58 para una realidad de hoy que no es la del 58. No solo por el tamaño, porque muchas veces se cita, hasta en entrevistas que me han hecho en la prensa, me citan más el número sí, ahora tenemos 140.000, antes teníamos 10.000. Pero quizás eso no es lo relevante. Hoy somos una universidad que investiga, que genera conocimiento, que tiene áreas, no todas, porque tenemos también debilidades, pero tenemos áreas del conocimiento donde dialogamos muy razonablemente bien en redes internacionales, este plano. Es una universidad que tiene muchos más docentes que se dedican exclusivamente a la generación de conocimiento, como investigación profesional. Es mucho más compleja, más diversa, más rica que lo que éramos en aquel momento. Sin embargo, nuestra forma de mirar el cogobierno y la autonomía siguen teniendo rasgos muy parecidos a lo que tenemos en el 58. Y no me estoy refiriendo a cambiar la ley, me estoy refiriendo a cómo pensamos la gestión del cogobierno y la autonomía, como elementos básicos de lo que es la vida cotidiana de la institución.
Todo esto conjugado, lo que volvemos a decir, con esa tradición de Córdoba que nos vincula al desarrollo social y cultural de nuestras sociedades. No es que no hubiera investigación, vaya si la hubo, vaya si existieron los La Guardia, los Macera, los Calderos Barcia, el marco de la Universidad de la República, las estaciones experimentales, cuando se empieza a consolidar la época de Casinoni, el mismo Instituto de Economía, de cual soy parte tributaria hacia fines de la década de los 40 y comienzos de los 50. O sea, hay como intencionalidad de generar investigación, pero nunca logran consolidarse como una actividad central hasta, yo diría, y esto es una afirmación un poco temeraria, pero me hago cargo de la misma, hasta la restauración democrática, hasta años después de la restauración democrática. ¿Sí? Son actividades que buscan un espacio en la universidad, que pelean por ese espacio. Macera es un caso claro, de vuelvo a decir, Caldeiro es otro caso claro, pero donde no dejan de ser marginales en esa estructura universitaria. Y en esos debates universitarios, quizás con la excepción de Mayol y del plan Mayol, donde ubico, no casualmente, Mayol fue parte, un aliado central de Macera, La Guardia, en la historia, en las luchas en la Facultad de Ingeniería en aquel momento. ¿Sí? Pero también es cierto que se diluye el conflicto político. Volvemos a decir, los problemas de la conflictividad política de la institución no logran tampoco, permiten proyectar a la propia Universidad de la República. Esto tiene alguna raíz previa, antes de entrar esto, porque no me acuerdo si lo puse en la transparencia. Para que vean cuál es la paradoja en el tiempo. Hubo algún intento previo, y acá estoy citando uno de ellos, en la época del vallismo, de incorporar un modelo universitario distinto. Quizás el elemento más paradigmático fue la creación en aquel momento de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que era una unidad común. Eduardo Acevedo, razón por la cual tenemos la calle acá atrás, donde estoy en este momento. Bajo el rectorado de Eduardo Acevedo, hubo claramente un intento modernizador en este sentido, de incorporar también la investigación como una actividad central de la Universidad de la República. Y la creación de esta facultad tuvo esa impronta hasta el punto que se salieron a buscar y se consiguieron docentes extranjeros provenientes de muy buenas universidades de Europa y Estados Unidos para que vengan a hacer el acto fundacional de estas facultades. ¿Por qué se perdió esto? Por el conflicto político. Porque cuando no estuvo más Valle en el poder, la Facultad de Agronomía y Veterinaria pasaron al limbo, tuvieron un rato fuera de la Universidad de la República, se fueron de la Universidad de la República. Medio que la echaron, como si volvemos a reproducir el modelo napoleónico. Aquello que empezaba a hacer algo de investigación, sí, está perfecto, en actividades agropecuarias, pero no dentro de la universidad. Entonces, esa tensión, Eduardo Acevedo fue muy claro en esos casos, es bien sintomático. El proceso de modernización que hubo, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que parecía abrir la puerta a una universidad un poco distinta, que no fuera solamente profesionalista, se frustra. Y se vuelve a frustrar con Terra. Y se vuelve a frustrar con el golpe de Estado de 73, cuando hay también un intento de esa naturaleza con Mayol. Ahora, entre esos rasgos identitarios, acá les traigo una frase, que se la voy a leer, con solo objetivo para que veamos cuál es la centralidad de la extensión en el discurso. Yo le decía, la extensión aparece como un elemento importante, no así la investigación, y eso sigue siendo paradójico. Fíjese lo que sea, ni más ni menos que Emilio Frugoni, que además de todo lo que conocemos como en su actividad política, fue decano de la Facultad de Derecho, y en momentos bastante complicados de la vida del país. Él afirmaba, a comienzos del siglo XX, estamos hablando de primera década del siglo XX, los centros universitarios deberían poner a las generaciones en contacto profundo con la vida social, enseñándoles a encarar de frente los problemas históricos, económicos y vitales del momento y desplegando una acción práctica de constante e inmediata utilidad colectiva. De constante e inmediata utilidad colectiva. De acuerdo con el concepto de que la cultura debe ser un bien, una riqueza de las sociedades para las sociedades, de donde en definitiva emana, y no un privilegio de los individuos para uso exclusivo de quienes lo atesoran. Lo que planteaba Frugoni en aquel momento es la reivindicación de la noción de extensión, pero también hay otro componente que es la reivindicación del conocimiento aplicado para la sociedad de la que se parte. En algún sentido uno puede pensar que esto está vetusto y tiene, y es una frase que en este plano no sobrevive bien al tiempo, pero sí caracteriza correctamente esa universidad que intenta estar vinculada a la sociedad de la que es parte. Ahora, como también decía otro gran impulsor del extensionismo universitario, Pablo Carlevaro, no deja de ser cierto que hasta
el golpe de Estado del 73, la extensión no es más que una actividad episódica y esporádica de la Universidad de la República. Por más que en el discurso tiene un lugar de centralidad, no lo es en la vida cotidiana. La vida cotidiana de la Universidad de la República sigue girando fundamentalmente en torno a la emisión de títulos, de grado, además. Quizás con la única excepción incipiente inicial de la Facultad de Medicina, pero también con una impronta muy profesional. Son las especialidades médicas. Entonces, la inestabilidad política nacional, los vaivenes de una universidad que es parte de esa sociedad que es también inestable, la consolidación de la estructura federativa en 58, el intento de cambio de Mayolo y el golpe de Estado que frustra esos intentos. Se había frustrado un poco antes con el conflicto social, que también penetra la institución. ¿Sí? Y la apertura democrática después. La apertura democrática después, esto sí es algo común en América Latina, trae algunas noticias, algunas interesantes y otras, como siempre en la vida institucional, preocupantes. ¿Qué trae la apertura democrática? Más allá de la efervescencia propia de una transición en aquellos años. Trae también algunas generaciones de universitarios que habían sido expulsados del país, que logran que se articulan con centros universitarios de primer nivel internacionales y que vuelven a Uruguay a construir una universidad. Ahora, vuelven con ciertas acumulaciones intelectuales, científicas y de redes que van a ser un punto de apoyo importante para algunos procesos de cambio muy relevantes en la Universidad de la República en los años venideros. También, porque esto es contradictorio, genera en algunos lugares de la Universidad de la República una cierta lógica de restauración. Los que se fueron en el 73 son los que vuelven a ocupar los mismos lugares de poder. Y es cierto el nivel de desplazamiento de las generaciones jóvenes en aquel momento. Por eso digo, tiene un elemento muy rico, pero tiene un elemento también que en algunos contextos puede haber sido conflictivo y puede haber terminado mitigando la posibilidad de algunos cambios. Esto tuvo que ver muchas veces con sesgos disciplinares en la forma que se planteó. Pero sin duda hay un rasgo muy relevante, que es esas generaciones que volvieron a Uruguay, muchas de ellas van a ser fundacionales de algunos cambios institucionales muy relevantes. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias. O la Facultad de Ciencias Sociales, un poquito después. Entonces, digámoslo con claridad. La estructura del 58 sigo pensando que es un problema. Pero no es una camisa de fuerza. La universidad ha hecho muchas cosas en el marco normativo que tenemos. Nuevas facultades en toda la década de los 90. La última que creamos ya en este siglo fue la FIC. Vamos a crear posiblemente en 10 días una nueva facultad, que es la Facultad de Artes. ¿Sí? Unidades académicas centrales, el desarrollo de la CSIC, el desarrollo de los prorectorados, son los CENURES. Los CENURES ya es una innovación de otro talante, porque entre otras cosas nos genera problemas hacia el futuro complejos. Todavía no tenemos claro cómo los CENURES dialogan con esta estructura federativa. Los programas integrales. O sea, es una universidad que se ha transformado, que ha cambiado. Pero lo he hecho con algunos supuestos y con algunas cornisas. En algunos casos, con algunos supuestos no explícitos. Otra conjetura. Tengo la convicción de que buenas partes de estas innovaciones institucionales, las generaciones de las cuales fueron protagonistas, como la construcción de las nuevas facultades a comienzos de los 90, había cierto pacto fundacional implícito. En algunas actas del CDC uno puede encontrar alguna afirmación más explícita. Y el pacto fundacional es: permítanme innovar, porque si innovo, si logro innovar, no voy a exigir el mismo derecho universitario. Y por lo tanto, todos fuimos felices y contestes en votar en el 90 la creación de la Facultad de Ciencias, pero la Facultad de Ciencias, vaya si es facultad importante en la Universidad de la República, vaya si tiene peso en la Universidad de la República, no tiene voto del CS. 30 años después. El mismo esquema se reproduce con las otras facultades que hemos creado. Pero ahora tenemos otros problemas adicionales. Los CENURES son cuerpos más extraños a la estructura federativa, porque son interdisciplinarios, porque no están definidos en base a profesiones. Ya la Facultad de Ciencias
quebró un poquito esta lógica, porque junta áreas de conocimiento más asociadas a la investigación que la formación, ¿sí? Pero sigue siendo una facultad. Porque, además, hoy tienen voz en el CDC, pero no tienen voz en la AGC. O sea, aparece una tercera clase de problemas de gestión asociados a esto. Y seamos claros, no tenemos una respuesta clara de cuál es el proceso transicional y organizacional que nos va a llevar a reconocer el mismo derecho para todos y la misma posibilidad de incidencia de todos los cuerpos, ¿sí?, en esta entidad. Cuando me refiero, no solamente es el voto, también tiene que ver con la forma que se articulan los aparatos de gestión de los ENURES entre comillas, con el centro, con la federación, más en general. Esas son dificultades que están emergiendo. Son preguntas de otro nivel que empiezan a surgir. Y de vuelta, mi hipótesis en esto es que estamos llegando al límite de la posibilidad de crecer sin dar una discusión de fondo sobre cómo tenemos que reestructurar la gestión. También el marco normativo. Pero en este programa de gestión universitaria, el marco normativo, y en mi conferencia no quiero que ocupe la centralidad. La gestión. ¿Cómo nos organizamos para no articular la gestión en función de la federación y un centro en disputa además, ¿sí?, sino en base a lógicas mucho más matriciales y mucho más horizontales de lo que tenemos hoy, y mucho menos rígidas de lo que tenemos hoy? Si no logramos eso, podemos empezar a tener problemas de crecimiento y desarrollo muy relevantes para potenciar algunos procesos. Nuestra lógica evolutiva, nuestra lógica para pensarnos hacia el futuro, es una lógica por emulación. Todo funciona por emulación en la Universidad República. Y lo hemos hecho relativamente bien. Por emulación hemos creado nuevas facultades. Se ve que crear nuevas unidades académicas son nuevas facultades. Por emulación repetimos las mismas estructuras de gestión. Por emulación asumimos que quienes somos parte de esa estructura de gestión, y esto también abarca el propio rectorado, en realidad cumplimos roles que son parecidos. Y si me cambian de lugar, tengo que cumplir ese rol exactamente. Esto no tiene que ver con la polivalencia, tiene que ver con pensar una estructura de gestión que reconozca que la flexibilidad es una virtud y que tenemos que ser capaces de hacer cosas distintas porque la realidad que estamos atravesando es distinta. Por suerte, esta universidad es distinta a la que teníamos hace 20 años atrás. Pero va a ser mucho más distinta en 10 años por adelante. Entonces, nos hemos alejado en algo, sería bastante, de los modelos profesionales disciplinares imperantes del siglo XX, desde el punto de vista que hay otros componentes de la Universidad República que tienen mucho peso en la institución y demandan mucho de la gestión. Vaya si la investigación nos presiona. Pero nuestra estructura de funcionamiento sigue teniendo tiene una lógica compartimentada y rígida por servicios y en ámbitos centrales. Y además es particularmente difícil derivar a espacios no previstos originalmente en la ley atribuciones de organismos, pero también de funciones de gestión que no estén claramente establecidas. Nos cuesta mucho pensar en esas lógicas. Nuestras estructuras democráticas, de gobierno colectivo, reproducen también estos ámbitos. Jorge Brovetto al comienzo del siglo, al comienzo de la década del 90 escribió un librito que se llamaba Formar para lo desconocido. Eso indica una cosa, y solamente una cosa. Si uno lee el libro de Jorge, es probable que tenga la sensación, yo tengo esa sensación de que en realidad es un diagnóstico de la época y que buena parte de su análisis no es trasladable en el momento que estamos ahora. Ahora, el título indica una apertura de la flexibilidad. No podemos definir para qué vamos a formar. Y no podemos definir con precisión cuáles son los objetivos de nuestra vida institucional en 20 años. Pero podemos armar un entramado de gestión y de compromiso comunitario que nos permita ser un lugar donde germinen cosas distintas. No sabemos cuáles. Pero para que germinen cosas distintas, nuestra percepción de la gestión tiene que ser una gestión que no es solamente rutinaria. Y vale si es importante. El componente rutinario de la gestión de todos nosotros es bien relevante. Entre otras cosas, porque lo que permite que la institución funcione. El año pasado, más allá de que tuvimos que cambiar muchas cosas, un corazoncito de las cosas de la gestión
de la capacidad que teníamos acumular en la gestión, nos permitió hacer cosas en un contexto totalmente distinto. Y sostenernos en ese contexto. Ahora, también nos crujimos y nos encontramos con dificultades, con cosas que hacíamos con lógicas federativas, donde expedientes que circulaban entre unidades federadas que nos complicaban el marasmo de los cambios que estábamos viviendo por obligación. Alex Pons también en la década de los 90 hablaba de que la Universidad de la República es una anarquía organizada, y a mí es un concepto que me gusta. ¿Por qué? Porque efectivamente somos una institución que tiene capacidad de respuesta, que procesa cambios, que discute, que hace cosas. Pero lo hacemos de un lugar anárquico en los dos sentidos de la palabra. Anárquico porque está bien, porque es horizontal, porque las cosas no tienen que tener una estructura vertical para que sucedan, cosas que no suceden, por ejemplo, en otros ámbitos educativos. Esto viene de la vida universitaria. Pero también tenemos un componente de ausencia de vínculo entre las partes que integran el sistema. Que eso es el componente que también nos puede dañar. ¿Sí? En esta lógica. ¿Por qué? Porque repusimos en la gestión estos componentes más de corte federativo en su forma más habitual. La gestión, como función universitaria, no es subsidiaria. Es un componente central. Todos los que estamos acá, en particular Luis López y yo, somos parte de la gestión. No somos, ninguno de los dos cumplimos roles en este ámbito como rector y como prorector, en lo que son las funciones básicas de la Universidad Pública. Pero nuestra obligación es asegurarnos que la investigación, la enseñanza y la atención puedan madurar, germinar y crecer de la mejor manera posible y con las menores restricciones que le podemos construir. O sea, la gestión tiene que amparar, tiene que ser un espacio protector sin rigidizar los espacios donde se pueden hacer las cosas. Facilitar, dejar que las cosas pasen, asegurarnos que no haya trabas en la propia gestión para que podamos innovar o para que nuestros jóvenes como investigadores digan voy a hacer algo distinto y lo puedan hacer. En eso creo que tenemos algo que cambiar todos. Todos es la comunidad universitaria vinculada a la gestión, que es más que asegurarnos tener los procesos adecuados para que la gente, nuestros colectivos, estudiantes, investigadores, vengan y hagan lo que tienen que hacer para enseñar o investigar o hacer extensión, tenemos que facilitar. Tenemos que asegurarnos que las cosas puedan pasar. Que no se convierta en una traba la propia gestión por sus estructuras imperantes para que un estudiante pueda hacer una pasantía y no tenga que golpear 50 puertas o entregar 50 formularios. Parece un tema trivial, pero no lo es. Es cambiar la forma que pensamos estos temas. Porque esa estructura de gestión que también tenemos es parte de otra fortaleza, pero es parte también de los problemas que tenemos que pensarnos hacia adelante. Acá también tenemos algunas diferencias, de las cuales no somos responsables. Porque el marco jurídico uruguayo tiene algunas restricciones que francamente o no comparten marcos jurídicos de universidades hermanas de la región, o la han bypaseado por todos lados y ya les importa poco. Lo digo en buen romance. Un caso claro, flexibilidad financiera. En Argentina, las universidades públicas, nuestras primas hermanas más cercanas, tienen mucha más flexibilidad financiera que nosotros para meter sus recursos, inclusive interanualmente. Los brasileños, por ley, no, pero tienen dispositivos que son sus fundaciones, donde básicamente están en condiciones de hacer lo que quieran con sus recursos. A mí esta lógica de crear entidades ad hoc como las fundaciones para hacer lo que no puede hacer la institución no me parece para nada sana. Pero lo cierto que la realidad es que por la vía de los hechos o por la vía legal, en general, la Universidad de la República está sujeta a las restricciones de gestión que no están sujetas otras instituciones en el ámbito latinoamericano. Esto a veces no lo entiende el sistema político. Cuando le planteamos esto, dijo, ¿por qué la universidad tiene que ser distinta a un ministerio? Sí, tiene que ser distinta porque somos una universidad, no somos un ministerio. Y hacemos cosas distintas que requieren compromisos distintos, y intentamos un grado de flexibilidad para hacer cosas que, si no, atentan contra las misiones centrales de la propia institución. En el mundo, sí, las estructuras son horizontales,
pero están también menos especializadas. O sea, uno no tiene estructuras que se reproducen, no todas las facultades tienen las mismas estructuras que se reproducen idénticas a sí mismas, en términos de gestión y en términos de gobierno universitario. A veces porque tiene lógica de campus, y los campus facilitan temas, y es parte de lo que está trabajando también Luis en este plano desde el prorrectorado, ¿sí? Pero a veces, cuando no son campus, porque no tienen una contabilidad para cada servicio, ni tienen una unidad de comunicación para cada servicio, ni tienen una unidad de compra para cada servicio, porque comparten recursos, experiencias y además diversidad de aprendizajes al respecto. Entonces, la hiperespecialización, que es un problema de la ciencia, es también un problema de nuestra estructura de gestión. Tenemos básicamente fragmentada la gestión a la enésima potencia, pese a esta contracción un poquito extraña, que todos los funcionarios tenemos circunscripción única, pero a la misma vez las funciones se desarrollan en lugares relativamente aislados. Esto también se vincula con estructuras de incentivos que no están buenas, salariales, en los servicios y en ámbitos centrales, ¿no? Que no dialogan bien entre ellas, ni entre los servicios tampoco. Por eso los servicios tienen capacidad, entre comillas, de robarse, entre comillas, funcionarios. Por lo tanto, yo creo que el desafío más grande que tenemos por delante en este plano, en este componente de la gestión, es cómo lograr un desarrollo por adición y no por por reformulación y no por adición. No puede ser que cada vez que creamos algo nuevo, lo nuevo que creamos viene acompañado de la misma estructura de gestión que tiene el resto. Esa cuestión de repensarnos, que no es perder, no nos sobra, de la manera que no nos sobra un estudiante, no nos sobra un funcionario. Lo que tenemos que pensar es cuáles son los roles distintos y las funciones distintas que tenemos que dejar que pasen para que la estructura responda a la necesidad de la institución. Por lo tanto, nuestro criterio rector, que es un buen criterio rector, es el último comentario que yo sé con esa lámina. Y ya estoy por terminar porque sé que estoy al borde del tiempo. Es un buen criterio rector. Nosotros cuidamos mucho en la gestión, todos los que estamos involucrados en la gestión, la integralidad del proceso y la garantía de los procesos. Tenemos mucho menos puesto el chip de intentar ser prestadores de servicios hacia los núcleos vinculados a la enseñanza, a la investigación y a la extensión. Y se nos va la vida como institución. Si queremos ser una buena institución de investigación, de enseñanza, de extensión, tenemos que tener una capacidad de apalancar desde la gestión estos procesos de una manera mucho más activa. Y acompañarlos no desde asegurarnos que el expediente circule, y está muy bien que eso suceda, y que dé garantías a todos, sino desde la necesidad de que lo que se necesite desde la gestión para que pasen las cosas que tienen que pasar en las funciones centrales de nuestra República suceda. Entonces, último comentario. Pensé que le había puesto en transparencia, pero no lo puse. El COVID también cuestiona. Y nos estamos imaginando cosas distintas, como suele pasar en cualquier crisis, ¿no? De magnitud. Nos cuestiona lo que hacemos, lo que hicimos, lo que pudimos hacer, y también nos damos cuenta que podemos hacer más cosas si logramos cambiar algunos componentes de nuestros procesos. Pero también nos tiene que cuestionar cómo pensamos ciertas dimensiones de la vida universitaria. Y voy a poner, para terminar, el ejemplo de lo más trivial. No lo más trivial porque sea menos importante, sino porque lo hacemos con cierta naturalidad y hemos hecho cosas muy importantes al respecto. ¿Cuál es la infraestructura edilicia que necesitamos para la gestión? ¿Infraestructura para qué? ¿Para quiénes? ¿Para compartir qué? ¿Es agregar solamente metros cuadrados? Esta discusión la he tenido con algunos decanos hace algunos días y ayer también con algunos colegas del equipo de gestión de Dirección General de Arquitectura y POMLP. No porque no hemos hecho malas cosas, de hecho tenemos un plan de obras que se ha ejecutado y hemos reconstituido la planta física de la Universidad de la República de una manera muy importante en la última década. Pero es claro que el COVID no cuestiona también esto. Pero también es claro que la vocación democrática de la Universidad de la República debería ser de por sí un factor que nos cuestione cuál es la infraestructura que necesitamos y para qué. Por supuesto,
hay cosas que tienen que cambiar, que son modelos de gestión de la enseñanza para esto. Y permítame volver hacia el comienzo de la exposición. Sí, como hacían las universidades de élite en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, pretendemos reproducir lo que hacía la universidad medieval, de que cada docente acompaña a 2 o 3 estudiantes, no hay democratización posible. Y eso vale, sí, pretendemos que cada docente tenga 50, 60 estudiantes en un aula con un pizarrón, y esa es la forma que entendemos la enseñanza, y la virtuosidad la virtuosidad de la enseñanza, tampoco hay procesos de transformación viables, aunque lo apuntelemos a la gestión. Con esto digo, por supuesto que la gestión es absolutamente relevante. Debemos ser catalizadores y apoyar muchos procesos de cambio, pero también tendríamos que ser capaces de sembrar la semilla del cambio de modelo en aquellos que ejercen algunas funciones básicas de la Universidad de la República. Muchas gracias y disculpen la extensión de la exposición. Por favor, rector, cronometrado a la perfección, en realidad. Muchísimas gracias por esta exposición, realmente muy rica en cuanto a la información que ha aportado y también a elementos como para poder seguir pensando y profundizar en estos temas. De tiempo estamos muy bien, tal vez podemos dedicar unos minutos antes de cerrar la transmisión, si hay algún comentario que quieran hacer sobre la exposición que hemos escuchado recién. Bien, entonces, si no tenemos comentarios, preguntas u opiniones, agradecer nuevamente, Rodrigo, por la exposición, por realmente este tiempo que has dedicado a esta primera instancia del PGUI. Y bueno, aprovechar para agradecerle también a toda la gente que estuvo siguiendo la presentación por el canal de YouTube de la universidad. Agradecerles a todos ellos. Despedirnos hasta este punto con los que nos están siguiendo por allí y continuamos unos minutos más con quienes estamos participando de la sala Zoom. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo, hasta luego. Gracias, rector. Muchas gracias. Nos vemos.